exclusiva en Así Amaneció. El economista Alberto Acosta Burneo es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, además de editor de la publicación de Economía, Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Está con nosotros en esta mañana. Economista Acosta, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Revisemos el panorama económico al término de este año, partiendo de un tema que es digamos que bastante coyuntural, el incremento al salario básico unificado. Siempre los trabajadores o los representantes de los gremios piden una cantidad que suena bastante inverosímil y sabemos que luego no llegan a acuerdo con el gobierno termina definiendo el aumento. En este caso ha sido de $10. Es un monto que puede considerarse aceptable en medio de las condiciones económicas que vive el país. Bueno, el gobierno ha hecho una elevación muy cercana a la inflación esperada, un poco superior. Los $10 representan un incremento de 2,2%. La inflación estimada por el Banco Central para este año es 1,8%. Entonces, es un monto bastante conservador, pero lo que hay que estar muy claro es que los salarios al final del día reflejan lo que el trabajador aporta a la producción, cuánto le genera a la producción. Cuando se fija un salario políticamente por encima de lo que ese trabajador genera, lo que se produce es una destrucción de empleos, porque nadie contrata a una persona para pagarle más que lo que ese trabajador aporta a la producción. Y esa es la situación persistente que vive el país, una situación del empleo realmente crítica, en donde una minoría, tener un empleo adecuado, es decir, ganar al menos el salario mínimo, es un privilegio de poquísimas personas en el Ecuador. Apenas 35% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, es decir, gana al menos el salario mínimo. Esto, en otras palabras, es decir, solo 3 de cada 10 ecuatorianos ganan al menos el salario mínimo. 7 de cada 10 no ganan ni siquiera el salario mínimo, no están en la formalidad o están desempleados definitivamente. Entonces, la situación es crítica, la elevación salarial con motivaciones políticas, lo único que hace es destruir empleos y eso es lo que hay que evitar. Pero el costo político de no elevar el salario también entendamos, y usted lo sabe muy bien, economista Acosta, también es complicado de sobrellevar. Eh, Como digo, al final del día, la minoría de los ecuatorianos tiene un empleo adecuado. 7 de cada 10 no lo tienen, no ganan el salario mínimo, ni siquiera el salario mínimo. Entonces, el impacto es para un grupo de ciudadanos. eh, el costo, yo creo que el costo mayor a este momento es una destrucción masiva de empleos. La situación del empleo es tan crítica que creo que mucho más costoso políticamente hablando hubiese sido que decida nuevamente hacerse un incremento político como se ha hecho en el pasado. Por ejemplo, ese anuncio de los $25 por año, sin ningún sustento en la productividad del trabajo. En una situación como la que vive el país, una economía que se está contrayendo, que para este año se estima una contracción de 0,4%, esa elevación política hubiese sido costosísima, incluso en términos políticos, porque hubiese implicado una destrucción importante de empleos. No podemos olvidar que estamos con una situación del empleo muy crítica, en donde la válvula de escape es una nueva oleada migratoria, como no la habíamos vivido desde 1999, de la crisis del 99. Entonces, yo creo que hay que ser prudentes en el manejo salarial y eventualmente lo que tiene que hacer el gobierno, este o cualquier otro, tenemos que volver a una fórmula técnica de fijación de salarios como la que existió durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando conjunto con el Banco Mundial se estableció un mecanismo de cálculo de la productividad del trabajo. ¿Y cuál es la ventaja de ese mecanismo? Es que se evita la destrucción de empleos por esa tentación que tienen los políticos, decir, quiero hacerme querer, voy a subir los salarios, les voy a dar lo que quieren, les voy a subir esos salarios agresivamente, cuando al final del día lo que termina dándoles es una destrucción masiva de empleos. Economista Acosta, antes de darle paso a mis compañeros de panel, hablemos un poco en blanco y negro de las cifras. Si el 3,5, como usted lo ha citado bien, de 3,5 de la población económicamente activa es la que puede ser privilegiada, citando un poco sus palabras con este aumento, ¿cuál es la realidad del empleo en Ecuador ahora mismo? ¿Cuántos millones de personas, cuánta gente está considerada en esa población económicamente activa? ¿Cuántos en la informalidad y cuántos en el desempleo? Bueno, a ver, el grueso de la población en el Ecuador está en la informalidad, porque apenas 7 de cada 10 están en el empleo adecuado.
Entonces vemos cómo, perdón, 7 de cada 10 son los que están en el empleo inadecuado, en la informalidad. Entonces apenas 3 de cada 10 están en un empleo adecuado. Entonces definitivamente estamos hablando de una situación muy compleja en donde al día de hoy, si vemos, podemos comparar y decir, bueno, veamos el número de empleos. ¿Cuántos empleos adecuados existen ahora frente a lo que existía al 2014, que fue el último año de la bonanza? Y podemos ver cómo en el último año de la bonanza existieron muchísimos más empleos que ahora, tanto que al día de hoy existen 574,000 empleos adecuados, menos que los que existían en 2014. Pero la población sí ha crecido en 1,2 millones de personas. Entonces sí, tenemos más población, pero tenemos menos empleo que lo que teníamos en el pasado. Entonces es una situación bastante compleja la que estamos viviendo. El desempleo, el indicador de desempleo no es un indicador importante, nosotros no lo analizamos a profundidad porque en el Ecuador, a diferencia de otros países, quien pierde un empleo no se va al desempleo, se va a la informalidad. El que pierde un empleo no puede decir me voy a quedar en mi casa esperando que me contraten y voy a vivir de la renta que me da el Estado, como sí sucede en Europa o en Estados Unidos. En el Ecuador, el que pierde un empleo se va a la informalidad. Por eso que lo más conveniente para analizar la situación del mercado laboral es precisamente analizar el empleo adecuado, el empleo que gana al menos el salario mínimo y que trabaja al menos las 40 horas. Eso es la definición de empleo adecuado. Son las 8:45 de la mañana y estamos conversando con Alberto Acosta Burneo, quien es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas. Economista, hablábamos hoy de una de las noticias que han marcado la jornada y es la reducción del crecimiento que ha dado la CEPAL, que lo ha reducido a un 0,8%. A su criterio, ¿esto ya viene dando cuenta de las afectaciones que dieron los cortes de luz al país o esperamos todavía un mayor impacto en la economía nacional? Bueno, la CEPAL tiene un estimado muy similar al estimado original del Banco Central. El Banco Central inicialmente hablaba de un crecimiento de 0,9% para este año, pero eso era antes de los apagones. Tenemos estimados más recientes, ya posteriores a los apagones, hay nuevas proyecciones, y por ejemplo tenemos la FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, hizo un estimado muy reciente, hace pocos días, en donde considera que la economía ecuatoriana este año se contraería 0,4%. Y tenemos a bancos internacionales como Barclays Bank, un banco de inversión, que tiene un estimado de contracción de la economía ecuatoriana de 1,4%. Entonces vemos como poco a poco se comienzan a actualizar las proyecciones y las proyecciones más bien ya ubican al crecimiento económico en este año en el sector negativo, en una contracción económica. Para el próximo año coinciden las distintas proyecciones en un crecimiento algo superior, alrededor de 1,6% ya para el próximo año, que sigue siendo un crecimiento bastante lento, pero en todo caso la expectativa es que el próximo año el país ya pueda salir de este territorio negativo en el que ha caído este año por los 3 fuertes golpes que ha tenido, porque no solo son los apagones. Empezamos con una crisis de inseguridad muy fuerte, seguimos con unos fuertísimos incrementos impositivos que quitan dinamismo a la economía, retiran dinero de los ciudadanos, dinero que se puede usar para consumir, para ahorrar, y terminamos con apagones. Todo eso reduce el potencial de crecimiento económico. Hablamos justamente de ese poco crecimiento económico, pero a la par hay otras noticias como por ejemplo las ventas que han aumentado, por ejemplo, en el último Black Friday o otras actividades relacionadas. ¿Podemos encontrar alguna relación entre ambas situaciones? Bueno, la situación de las ventas es preocupante. Las ventas, si vemos entre enero y octubre, las ventas internas crecen apenas 0,2%. Entre enero y octubre, apenas 0,2%. Hay sectores con fuertes contracciones. El comercio creció apenas 0,1%. La construcción se contrae 1,3%. Comunicaciones se contrae 2%. Transporte y almacenamiento se contrae 2,2%. Minas y canteras 3,3%. Las manufacturas se contraen 4,3%. Entonces estamos frente a una situación de ventas internas estancadas, en el mejor de los casos estancadas. El crecimiento de las ventas es inferior a la inflación, porque si las ventas crecen 0,2, tenemos una inflación que ya es de 1,5% en lo que va del año. Entonces, probablemente terminen cerrando con una contracción en términos reales. Pero ¿qué sucede? Tenemos por el otro lado unas ventas externas que han tenido un mejor desempeño.
Hay sectores que les ha ido bien pues, en las exportaciones y hay otros que les ha ido extraordinariamente bien, como por ejemplo al cacao. Esas exportaciones han venido subiendo, las exportaciones están relativamente saludables, se han ido acelerando en lo que va el año. Entonces, por eso tenemos una economía a dos ritmos, una economía interna muy deprimida, muy debilitada, y una economía externa que le va mejor. Queremos agradecer al economista Alberto Acosta Burneo, él es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, ha estado aquí en Así Amaneció revisando la actualidad precisamente de la economía, partiendo de un hecho muy coyuntural que es el incremento en $10 del salario básico unificado. A partir de este 1 de enero son $470 mensuales los que los empleadores deberán pagar como mínimo a sus trabajadores. Seguimos en Así Amaneció, son las 8:50.